¿Les ha pasado que mientras más información tienen, más confundidos se sienten? Bueno, esa es una de las grandes contradicciones de nuestra era. Tenemos acceso a una cantidad de datos que es, de verdad, sin precedentes. Pero, a menudo, la sensación es que sabemos menos que nunca. Hoy vamos a desentrañar justamente eso, la paradoja de ser ricos en datos, pobres en información. Y para que esto quede súper claro, vamos a empezar con un ejemplo que seguro muchos conocen, el mundo del deporte de alto rendimiento. Pensemos en esto, es un campo donde se mide absolutamente todo, cada milisegundo, cada centímetro, y aún así, la victoria, sigue siendo increíblemente difícil de predecir. Exacto. O sea, los equipos de hoy en día tienen una cantidad de datos que es una locura. La velocidad de un jugador, su resistencia, la precisión de los pases, incluso saben cómo durmieron sus atletas la noche anterior. Y sin embargo, y esto lo sabe cualquier aficionado, el resultado de un partido, pues nunca está garantizado. Esto nos obliga a preguntarnos algo fundamental. ¿De qué sirven realmente todos esos datos? Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Esta explosión de datos nos ha dejado literalmente con un océano de cifras, pero parece que nos olvidamos de construir el barco para navegarlo. Nos estamos, tal cual, ahogando en datos crudos, mientras buscamos desesperadamente esa pizca de sabiduría, de conocimiento que de verdad nos sirva para algo. Bueno, resulta que este fenómeno tiene un nombre. No es solo una sensación que tenemos, es un problema que está muy bien documentado y se conoce como el dilema DRIP. DRIP, sí, es un acrónimo en inglés que significa Data Rich, Information Poor, o sea, ricos en datos, pobres en información. Y la definición, la verdad, es bastante directa. Describe a la perfección esa situación tan frustrante de, imagínense, tener todos los ingredientes para una receta increíble, todos los datos, pero no tener idea de cómo cocinar el plato. Al final, no podemos tomar una buena decisión. Y esta cita de la investigación lo explica perfecto. Identifica una brecha crítica. El problema entonces no es que nos falten datos, para nada. Es la tremenda desconexión entre lo que nos dan las tecnologías de Big Data y lo que de verdad necesitamos para tomar una decisión y actuar. Es, como dice ahí, el famoso eslabón perdido. Pero ojo, que a nadie le quede la idea de que esto es solo un problema para entrenadores deportivos, Para nada. El dilema DRIP es como una epidemia silenciosa que está afectando a casi todos los campos que se nos puedan ocurrir. Miren nada más esta lista. El problema se extiende desde la medicina basada en evidencia, donde los datos de un paciente podrían literalmente salvarle la vida, hasta el monitoreo ambiental de nuestros océanos. Afecta a los negocios, a la industria, a los mercados financieros, a todos. Son sectores clave, importantísimos que están hasta el cuello de datos, pero que batallan todos los días para sacarles provecho. El impacto de esta parálisis por análisis, pues, es gigantesco. Entonces, a ver, ¿cuál es la solución? Si ya vimos que tener más y más datos no es la respuesta, entonces, ¿qué hacemos? Pues, curiosamente, la investigación apunta a algo muy humano, el poder de la narrativa, el poder de contar una historia. Y este es el punto clave de todo. Piénsenlo, los datos por sí solos son mudos, son silenciosos, no nos dicen qué hacer. Lo que necesitamos es un puente entre esos patrones que encontramos en los datos y las acciones que tenemos que tomar. ¿Y cuál es ese puente? Exacto, la narrativa. La historia que hace que los números cobren sentido. Esta otra cita va directo al corazón del asunto. Claro, podemos usar la tecnología para encontrar correlaciones y patrones hasta el infinito. Podemos encontrar miles, pero si no tenemos una narrativa que los explique, que conecte las causas con los efectos, esos patrones no sirven de nada, son puro ruido. Es la historia lo que los transforma en una herramienta útil para tomar decisiones en el mundo real. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Veamos la diferencia. Por un lado tenemos el dato bruto. La distancia recorrida por el jugador A es de 11.2 kilómetros por partido. Ok, es un dato. Pero por el otro lado, tenemos la narrativa accionable. La alta resistencia del jugador A crea espacios para los atacantes en los cruciales 20 minutos finales del partido. Eso sí que le dice al entrenador qué hacer, cómo usar ese jugador. Pasa lo mismo con el otro ejemplo. Los sensores marinos detectan un cambio de temperatura de 2 grados. Es un número, pero si decimos, una tendencia gradual de calentamiento está estresando los arrecifes de coral locales, lo que requiere un cambio en la estrategia de conservación, esa es una historia que exige que hagamos algo. Ok, perfecto. Vamos a empezar a atar cabos. ¿Cómo pasamos de forma sistemática de estar ahogados en un mar de datos a poder tomar decisiones claras y con buen fundamento? Bueno, pues aquí tenemos el camino, el proceso. Empezamos con el paso 1, recopilar los datos.
Luego, el 2, identificar patrones clave. Pero aquí viene lo importante, el paso transformador es el número 3, construir una narrativa explicativa. Es solo después de que entendemos la historia que nos están contando los datos que podemos, por fin, llegar al paso 4 y tomar una decisión que de verdad esté bien informada. Y creo que este es el mensaje central con el que nos tenemos que quedar. La carrera hoy en día no es saber quién acumula más terabytes de información. No. La verdadera ventaja, ya sea en el deporte, en la ciencia, en los negocios, donde sea, viene de la capacidad de extraer significado, de poder encontrar la historia que de verdad importa en medio de todo el ruido. Así que, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta clave. La próxima vez que nos enfrentemos a un montón de datos, en cualquier contexto, la pregunta más poderosa que podemos hacer no es ¿qué datos tenemos?, sino más bien, ¿cuál es la historia que estos datos nos están intentando contar? Encontrar esa respuesta, esa es la verdadera clave para convertir un montón de información en auténtica sabiduría.